Bienvenidos a la serie Nombres de Dios. En este estudio estaremos hablando sobre Jehová Jireh. Según la concordancia Strong, Jehová Jireh es una frase que aparece en el hebreo original como Yahweh Jireh. Y es importante aclarar que esta frase no es exactamente un nombre de Dios, sino que es el nombre simbólico de un lugar. Nos enfocaremos en el libro de Génesis, capítulo 22. Los animo a leer todo el pasaje cuando tengan tiempo. Por ahora les daré un breve resumen. En este pasaje, Dios prueba a Abraham al ordenar que sacrifique a Isaac, su único hijo, el hijo del pacto en el cual Dios había prometido que Abraham sería padre de muchedumbre de gentes. Ahora, años después, Abraham obedece y toma el cuchillo para sacrificar a su hijo, quien es la única esperanza de que la promesa se cumpla. Pero en el momento de casi matar a Isaac, el ángel del Señor, entendido como Dios mismo, lo detiene diciendo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. De repente aparece un carnero, y Abraham lo ofrece en el holocausto, en el lugar de su hijo. Para este tiempo de reflexión usaremos un método de estudio bíblico creado por el pastor David Platt, el cual consiste en memorizar, meditar, aplicar, orar y compartir. Hoy el pasaje principal será Génesis capítulo 22, versículo 14, el cual será para memorizar. Dice así: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Ahora tomemos un minuto para entender mejor el nombre que Abraham le da al monte Moria. Ya entendemos que Yahweh se refiere al nombre personal de Dios, y aquí Abraham agrega Jireh o Yireh. Esta palabra hebrea aparece en nuestras Biblias con el verbo proveer, pero de hecho la palabra hebrea Yireh significa ver. Así que como podemos entender esta diferencia en palabras, un diccionario básico nos puede dar una explicación. Por ejemplo, Oxford Language nos da la siguiente definición de las palabras españolas. Proveer dice así: préstamo, del latín providere, ver con antelación. En este significado fue sustituto por prever, mientras que proveer sufre un cambio semántico, pasando a significar una de las consecuencias de la previsión: preparar o suministrar las cosas necesarias para un fin. Tomemos un tiempo para meditar en la frase Yahweh Jireh, y el Dios que ve con antelación y prepara o provee las cosas para un fin. Espero que esta reflexión nos ayude a tener una perspectiva más amplia de la provisión de Dios. Abraham actúa con obediencia increíble. Dios le ha pedido a Abraham que mate a alguien, específicamente a su hijo precioso, lo que va completamente en contra de nuestra comprensión de un Dios vivificante que se opone al asesinato. Sin embargo, Abraham tiene fe, pero no es fe ciega. Hebreos 11, 17 al 19 explica que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pero esta historia no termina ahí, porque es un previsto de lo que había de venir. En Juan 8:56, Jesús mismo dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y en Romanos 4, Pablo habla de la fe de Abraham que le justificó. A primera vista se supone que Isaac es un tipo de Jesucristo, pero realmente el carnero representa al Salvador que vendría muy después y tomaría el lugar de nosotros como un sustituto por nuestros pecados, por los cuales merecemos morir físicamente y espiritualmente. Para enfatizar tal sacrificio, varias veces en la palabra de Dios Jesucristo es comparado con un cordero. Por ejemplo, Isaías 53 predice su muerte diciendo: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y en el Nuevo Testamento encontramos descripciones muy claras de la vida y muerte y resurrección de Jesucristo, quien Juan el Bautista identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después el apóstol Juan describe lo que los hijos de Dios todavía anhelan:
nuestra morada eterna, en donde no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22, 3 al 4. Tomando esto en cuenta, veamos que la historia de Yahweh Jireh nos cuenta de que Dios ha visto nuestra necesidad más grande y ha provisto una solución. Como Isaac fue resucitado en un sentido figurado, entendemos literalmente que Dios nos ha dado vida por el sacrificio del Cordero, Jesucristo, el primogénito Hijo de Dios, el Dios encarnado. Y esta provisión no fue solamente para nuestro bien, sino que fue para su propia gloria, la cual es el propósito de todo lo que Dios hace. Entonces, es importante no tener una vista limitada de la provisión de Dios. Muchas veces lo que nosotros vemos como necesidades realmente son deseos materialistas. Les animo a leer Romanos 8, donde Pablo habla de que somos más que vencedores. Mantengamos una perspectiva seria y apropiada de la provisión de Dios. Nuestras obediencias al mandato de Dios muchas veces nos llevan a una situación muy incómoda y preocupante. Sin embargo, servimos a Yahweh Jireh, y en las palabras de Charles Spurgeon dice: Él nos proveerá en el monte, es decir, en el lugar de nuestra prueba. Cuando lleguemos al lugar donde se lleva a cabo el acto faltar la máxima obediencia, entonces Dios intervendrá. ¿Deseas que te sustente cuando levantes los ojos y veas el monte de lejos? Él no elige hacerlo así, pero en el monte se verá, en el lugar de la prueba, en el calor del horno, en el último extremo se verá Jehová, porque Él se ocupará de ello. Al reflexionar en este estudio es necesario aplicar lo que estamos aprendiendo, así que les presento 3 preguntas divididas en 3 categorías. Cabeza: considerando lo que estudiamos sobre Dios que ve y provee, ahora ¿cómo piensas de manera diferente sobre Dios, los demás y de ti mismo? Corazón: considerando lo que estudiamos sobre el Dios que ve y provee, ¿cómo afecta lo que quieres en tu vida, en tu familia o en el mundo? Manos: considerando lo que estudiamos sobre Dios que ve y provee, ¿qué te anima a hacer o dejar de hacer? Ahora toma un minuto para contestar esas 3 preguntas de manera personal, según lo que aprendiste hoy. Para concluir con ese estudio voy a orar. Te adoramos, Dios, por ser el Dios omnisciente quien ve todo y provee lo que sus hijos necesitan. Te damos gracias, Dios, por ser el Dios que ha provisto para nuestra más profunda necesidad a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios. Confesamos, Dios, que a veces vivimos como si todavía anduviéramos como personas dominadas por el pecado. Ayúdanos a vivir muy conscientemente de nuestra identidad como personas con almas vivas y eternas. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, esta semana es necesario compartir con otros sobre Yahweh y cómo nuestro Dios personal y amoroso se humilló y bajó a la tierra para morir por los pecados de la humanidad. Así que recuerda que tus pensamientos, deseos y acciones deben reflejar a Dios. Y si obedeces su palabra, te usará en una gran manera para su gloria y proveerá lo necesario para que cumpla su misión. Mis hermanos, que Dios los bendiga.